Mi nombre es Fernando Castellón, tenemos un operador en la Alpujarra, en Granada, se llama Clictel y bueno, damos cobertura en torno a unos 10-15 mil habitantes. Yo trabajo en la empresa WIMAS Online, que tenemos la sede en Lorca y tenemos cobertura en la región de Murcia y en parte de Almería. Nosotros somos un operador que estamos en la zona de Calpe, cubrimos en fibra óptica prácticamente la totalidad del casco urbano y con sistemas radio toda la periferia. Los problemas que teníamos principalmente estaban asociados al tema del espectro de frecuencia, y es que conforme van pasando los años cada vez hay más operadores y cada vez el espectro es más difícil de controlar. El cliente suele estar a distancias largas, te encuentras que hay poca población, con lo cual tienes que instalar multitud de puntos de acceso y la distancia a los clientes suelen ser mucho más largas que si estás operando en una zona pues urbana. Al principio era todo muy bonito porque montas un equipo wifi como todos los operadores hemos hecho y funciona muy bien. Y en cuanto que empiezas a cargarte de clientes en una torre te empiezas a dar cuenta que no se ve muy bien por qué, pero empiezas a ver que los equipos de clientes se caen, que los clientes se quejan y no sabes ni por qué, realmente no puedes saber por qué. No es fácil de operar porque tienes que tener muchas más estaciones para poder cubrir toda, digamos casi el 100% del territorio. Tú tienes una AP emitiendo en una frecuencia y de la noche a la mañana pues hay otro operador que emite en esa frecuencia y te tira a los clientes. Antes trabajábamos con sistemas wifi básicos como todo el mundo ha trabajado con ellos y ahora ya estamos trabajando con Alventia. Eso fue muy gracioso. Eso ocurrió hace creo que 4 años. Tuvimos una llamada de Javier Guillén. Supongo que nos encontrarían gracias a la web, fusión internet barato. Ahí estaba Clistel. Bueno, Alventia nosotros llevamos ya años trabajando con ellos, al principio con el otro equipamiento que teníais, pero sobre todo donde hemos visto realmente que nos pueden aportar una solución ha sido estos últimos años con el desarrollo de la nueva base 450. Por un amigo que es de la competencia, ¿no? del gremio, pues me dijo que existía Alventia, los vi en una feria, hicimos una apuesta con ellos para probarlo un verano. Nos presentaron los equipos. La verdad que el día que nos presentaron aquellos equipos dijimos, ostras, esto promete. Y dijimos que si pasaba la prueba de verano, que para nosotros es importante porque es la época en la que más tráfico tenemos, ¿no? Pues que si pasaba esa prueba compraríamos y confiaríamos más en Alventia. Y la verdad es que la pasó. Ya habíamos trabajado con ellos anteriormente y en cuanto a soporte, facilidad de trato con ellos, pues no había ningún problema. Nos enviaron un equipo y empezamos a hacer pruebas. Y realmente las pruebas las hicimos en un entorno totalmente imposible de trabajar. Metimos 80 clientes en el peor sitio de nuestra red y duplicamos la velocidad a los clientes. Hicimos una prueba con la nueva base 450 y como funcionó bien, pues seguimos adelante. Las pruebas fueron, vamos, increíbles en cuanto a la calidad del equipo y a la capacidad de entregar ancho de banda. Y aparte de que los clientes eso se dejaron de quejar, pues obtuvieron una mayor velocidad, un mayor servicio al mismo precio, no nos gastamos un duro más, aprovechamos mejor el espectro. Con lo cual esa cita que tuvimos fue el comienzo de una buena amistad y sobre todo de negocio, claro. Realmente ha cambiado, 100%. O sea, ha sido un giro de 180 grados. Llega un momento en que bloques vacíos de 30 MHz o de 40 MHz hoy en día es casi imposible conseguirlo. Una de las cosas que te quita es las acudas. El decir, es que esto no me va. En el momento en el que te dices que no me va, tú ya lo ves si le va o no le va. No te hace falta ir al cliente. Te metes en remoto a la P y ya está. Pones un equipo de Alventia y te da igual la distancia, casi que te olvidas. Por eso hemos intentado buscar otras soluciones como las de Alventia, que lo que nos proporcionan son una versatilidad a la hora de no tener que utilizar 20 MHz juntos, o 30 MHz juntos o 40. Parece una tontería, pero el tener esa información que con unos equipos wifi no tienes nunca sobre ese cliente,
te quita paseos y ayudas al cliente a que solucione su problema. A veces, la gran mayoría no suele ser un problema de los operadores, el que al cliente no le vaya internet, a no ser que realmente tengamos un fallo, ¿no? Suele ser porque el cliente está haciendo un abuso de la red y no se da cuenta. Hay clientes que lo instalan, le dan la señal, la cobertura, los de alta y no vuelves a saber más del cliente. Y hemos reducido muchísimo las sacudas justo por eso, porque al cliente le puede decir, mire, usted tiene algo en su casa que no para de subir megas, vaya usted apagando cosas hasta que le funcione. La tranquilidad con la que ahora duermo, eso no me lo da ningún equipo. Con el material que utilizábamos antiguamente, las interferencias era algo que no podías controlar. Las interferencias obviamente no te las puedes quitar, pero por un lado, al romper el tema de no tener que utilizar la frecuencia horizontal, ya te haces un poco más sordo a ellas. Las interferencias siguen existiendo con Alventia, pero la versatilidad de los equipos, al tener 4 portadoras con 10 MHz cada una, hace que puedas encontrar huecos más fácilmente que encontrar un solo bloque de 30 MHz o de 40 MHz. También puedes ver qué nivel de interferencia te puede llegar tanto al cliente como a la estación, con lo cual eso es súper importante. Tú puedes deducir dónde estás teniendo realmente la interferencia. El utilizar anchos de banda menores te permite encontrar huecos mejores para poder transmitir y bueno, incluso sobre todo la relación señal-ruido que necesitas y la potencia mínima en el cliente es muchísimo más óptima que en cualquier equipo wifi. Ahora el tema de la interferencia está mucho más controlado y con lo cual le podemos llegar todavía con más calidad al cliente, aún trabajando en entornos donde casi no queda espectro. Con 22 dB tienes máxima modulación, eso no hay ningún equipo que yo lo haya visto hacer, hasta 27 mínimo para conseguir una máxima modulación. O sea, para mí esa es la parte donde la frecuencia realmente aquí es donde triunfa en ese sentido. El soporte de Alventia a día de hoy es quizás de lo mejor con lo que he trabajado. Nadie nos hace un soporte por WhatsApp, que parece una tontería, pero es que el WhatsApp todo lo llevamos en el bolsillo. La principal diferencia que encuentro con Alventia es el soporte, porque no es lo mismo abrir un caso y que te atienda una persona que está en la India o que está en otro sitio, que a mi compañía pues sí nos vende, pero no tiene esa cercanía que tenemos con Alventia. Yo veo local a mi ingeniero con los ingenieros de Alventia, porque lo veo en mi WhatsApp en un grupo. Entonces para mí, sin estar en la oficina y sin estar en ningún lado, sé lo que está pasando entre el departamento técnico de Alventia y el mío. Cualquier tipo de incidencia que puedas tener con el equipo te lo pueden resolver, vamos, quizás en menos de un día. Eso otros fabricantes no te lo dan. En el caso de Alventia tenemos un soporte por WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp en el que están metidos todos los técnicos de ella y cualquier problema que encontramos, cualquier duda que tenemos de configuración, incluso se ha dado el caso de necesidades que tenemos nosotros con respecto a los equipos, que sería posible que hiciesen esto o lo otro, pues ellos lo estudian y muchas veces lo han implementado en release, en firmware, para poder utilizarlo nosotros. Y sabes que no hay una persona, hay varias detrás. O sea, si no te atiende uno, te atiende otro. La verdad es que incluso luego te ponen un resumen ahí que yo me entero. O sea, es que no necesito estar en la oficina para ver lo que pasa con ese departamento técnico. Y el servicio yo hasta ahora quejas cero. La verdad es que bastante contento. Eso creo que no tienen competencia. Lo importante de trabajar con Alventia es que estás trabajando con gente que está en España. Tener un QoS diferenciado hace que, por muy saturado que esté un canal de subida, por ejemplo, porque el cliente esté subiendo algo a internet, si hay una llamada de teléfono, pues no se produzca ningún corte ni ningún problema. El QoS que tiene la estación me parece increíble, sobre todo porque ya no tienes la necesidad de tener detrás de esa estación un equipo, un router potente para poder gestionar la calidad de servicio, sino que eso ya va in situ en la estación. Una de las cosas que más me gusta es que yo elijo el panel, y el panel que me da la gana. O sea, si en una torre necesito meter 5 paneles grandes o 5 pequeños, o que abran mucho, que cierren poco, lo que necesitemos, realmente nos lo permite. El poder visualizar en tiempo real el tráfico que está consumiendo cada cliente en cada momento.
casi de lo más importante es la capacidad de crear sobre un mismo circuito dos servicios distintos y diferenciados. La voz IP es un servicio muy delicado, entonces bueno, interesa que esté separado del resto de tráfico. El control sobre el cliente, el QoS, poder separar la voz sin que el tío tenga cortes de voz, sin que el cliente tenga cortes de voz mientras que navega por internet, aunque su ordenador esté saturado, no importa. La verdad es que la calidad de servicio, esos son todos los puntos muy fuertes que hemos mejorado mucho. Porque hoy en día cualquier descarga de actualización del móvil descolapsa entero el canal, entonces el tener QoS diferenciado nos ayuda bastante. Sobre todo el control de qué pasa en cada cliente en cada momento. La capacidad de prever, la capacidad que tú le puedes entregar real a un cliente, eso es súper importante. ¿Que cómo me siento? Mi vida ha cambiado realmente. Estoy más tranquilo, sobre todo a la hora de, o sea, tanto por el equipamiento en sí, por cómo funciona, porque me da seguridad, pero sobre todo estoy más tranquilo por el soporte que hay detrás. Tenemos sitios muy complejos donde viajamos 4 kilómetros por encima del mar antes de llegar al cliente, y el prescindir de la polaridad horizontal y usar solamente la vertical en un ancho de banda muy pequeño, rompemos, o sea, esquivamos el fading prácticamente. Sitios donde con el fading no podíamos vivir y ahora casi nos da igual. O sea, porque sé que si mañana por la mañana en el punto tengo un problema, voy a avisar por el grupo de WhatsApp, van a contactar conmigo, vamos a investigarlo, e incluso aunque sea un problema que no esté relacionado con el equipo de Alventia, o sea, ellos se vuelcan y en ese sentido sí que estoy más tranquilo. Eso es tranquilidad. O sea, se paga un equipo para tener tranquilidad y al final lo importante no es cuántos clientes tienes ni cómo es tu red de grande, sino cuánto puedes vivir y qué tranquilidad puedes tener. Esto es algo muy importante que con otros sistemas no tienes. Pero sí que se lo recomiendo a todos los operadores. Realmente es dentro de todos los equipos que hay en el mercado, está un paso por delante.